Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente acá entre amigos. El día de hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar sobre la situación en el Perú. El tema del día de hoy es Venezuela como chivo expiatorio. Pero antes de comenzar, tenemos al profesor Kurt Nodin, ya El profesor o el loco culpa a ustedes. un gran amigo y profesor con grandes capacidades. Y bueno, siempre salimos acá en este programa para darle la mejor información a todos ustedes que se encuentran allí semana tras semana viendo este programa. Entonces, profesor, ¿qué opinas de la situación en el Perú ahora con todas las noticias que se mantienen en tendencia con los venezolanos o los delincuentes venezolanos? ¿Qué has escuchado sobre eso? Bueno, evidentemente el tema a fondo es la extorsión, la inseguridad ciudadana. Lo de los venezolanos es superfluo. O sea, como bien dijiste en la introducción, es el chivo expiatorio de un problema de fondo. Es la excusa y la culpa a quien se le asigna por no asumir la culpa el Estado. El problema de fondo es que el Estado está continuamente, hace décadas, dedicado a cosas que no son esencialmente, no son su naturaleza en sí. Se dedica a la cultura, se dedica a la promoción del turismo, se dedica a la educación, se dedica a la promoción del agro, pues no hace lo esencial, que es orden y seguridad de los ciudadanos y las fronteras, justicia. Eso es esencial. Y eso está putrefacto en el Perú. Lo que vemos es el efecto de décadas de un proceso de putrefacción. El Estado peruano se ha podido. Sí que ha existido una vez. Es un Estado fallido, un Estado que no sirve, es un Estado que solo expolia a la gente, igual que los sicarios, Hay, igual que los extorsionadores, nos expolia el Estado. Y ahora tenemos una competencia entre una mafia privada y una mafia legal, que es el Estado. Hay una en Perú, o sea, hace 7 años que estoy acá. Como sabes, yo soy venezolano y soy de una u otra forma afectado por la situación y la crisis que hay en el Perú, ya que esto incrementa un grado de discriminación hacia el propio Y de venezolano. rechazo, ¿no? Se tiende a generalizar Claro. el tema, ¿no? Entonces, claro, yo hablo más que todo con el local, el peruano, el citadino, el que está en la sierra, de la selva, y le trato de explicar más o menos cómo es el venezolano para que ellos puedan evaluar y puedan juzgar y Claro. tener criterio al dirigirse hacia algún venezolano y puedan ver cuando Sí, alguien que es criminal, etc, etc. tienes una tarea muy grande, ¿no? Lo mismo ocurrió en Alemania nazi, después de la República de Weimar. En la República de Weimar hubo un desorden político, un desorden caótico, y justamente el chivo expiatorio eran los judíos. Los Los judíos eran judíos. culpables de todo, ¿no? Eran los migrantes, los explotadores, los aprovechadores, los que habían venido a invadir el pueblo germano y estaban creando el desorden político, ¿no? Y entonces igual están siendo culpables ustedes de algo que tangencialmente les toca, porque hay una pequeña cuota de criminales que ha sido soltada por Maduro y ya al Perú, Exacto, yo quiero pero llegar igual ahí. que, igual que había judíos que se portaban mal, la mayoría eran muy correctos. Igual, la mayoría de los soldados que yo conozco son muy educados, muy correctos y aportan muchísimo al bienestar del Perú. Entonces, es como si dijeran, los peruanos de Estados Unidos son todos unos traficantes de droga, Pero unos importadores de claro, droga. sí, pero hay No, una crisis real en el Perú. Hay una crisis real por lo que acabas de comentar, hay una inmigración de parte de algunos delincuentes, hubo una diáspora de delincuentes, por así mm, decirlo, de ciertas cárceles venezolanas. Obviamente los periódicos mantienen informada a las mm, sociedades en torno a esto. Entonces hay un problema. Entonces hace 7 años cuando yo llegué no se veía tanto este tipo de tendencia hacia el venezolano. la xenofobia, ¿no? Claro, una parte de la xenofobia, pero tanta criminalidad. O Ya. sea, si bien ustedes pasaron un proceso muy duro como los del Sendero Luminoso, Mm. pasaron un proceso muy fuerte, ustedes a través de las décadas fueron mejorando y teniendo una sociedad tranquila. Entonces, si bien hay delincuentes peruanos, hay sicarios, hay extorsionadores, etc., etc., se ha incrementado el Pero catalizador. Entonces, disculpa te interrumpa, ok, pero este proceso de aumento de la criminalidad no, si bien se ha catalizado y se ha acelerado con la venezolana, es anterior a la venida venezolana. O sea, exacto, el pero estado de criminalidad viene siendo un problema ciudadano después de Fujimori, cuando se comenzó a soltar los criminales y cuando la policía comenzó a deteriorarse, y quizás a raíz de Fujimori, donde se corrompió
y se convirtió el Estado peruano en un narcoestado. O sea, el narcoestado peruano hizo que se aliaran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales con los narcos, y ahí ya empezaron a imponerse las mafias en la ciudad de Lima y en otras ciudades como Trujillo. Esas debilidades, esa putrefacción del sistema de seguridad peruano solo ha sido aprovechado por estos malos elementos venezolanos y han acelerado lo que a largo y mediano plazo era evidente, Era evidente. que la policía estaba corrupta y que había que renovarla y que la justicia no funciona en Perú. Y no, O sea, no simplemente la delincuencia, sino también en torno del trabajo. Pero el tema de hoy es la delincuencia. Y yo por claro, eso que le colocamos como tema Venezuela como el chivo expiatorio. Porque si bien hay por ejemplo, hay un proceso catalizador de que ha aumentado la delincuencia, la extorsión, etc., etc., eso tiene un porqué. Es claro, lo que estás claro. comentando. O sea, lo que puedo yo entenderte es que es un factor politiquero, un factor de El corrupción, un factor factor, culpable venezolano, dices tú. claro, o sea, el producto del venezolano, del aumento de la delincuencia, Claro, es porque hay un porqué. Y ese claro. porqué es que tú bien acabas de decir desde un principio en el tema que se está dedicando lo que se debería dedicar el Estado a otras cosas que Correcto, no. correcto. Lo que debería hacer el Estado no lo hace y lo que no debería hacer lo hace en exceso. Son 11 Por eso el millones. Estado debe regresar a lo que debe hacer por naturaleza, hacerlo más todavía, más profundamente y bien organizado y dejar de hacer lo que no debe hacer. La Gran Lima tiene 11 millones de habitantes. Un tercio de la población peruana. Claro, ¿cómo ustedes gobiernan? O sea, 11 millones de habitantes Es una cuando, megaciudad ingobernable, ¿no? cuando prácticamente no tienen, en materia de seguridad, no tienen Correcto, una seguridad bien organizada, correcto, correcto. bien. Entonces estamos viendo una crisis que prácticamente se está desbordando y estamos cayendo a tal punto de la anarquía, Claro, porque, y el Estado muy bien se zafa a cuerpo, no quiere asumir su cuota de responsabilidad. Bueno, lo más fácil es echar la culpa a un chivo expiatorio, lo venezolano, no. Esto no es problema de la ciudad andina, no es, ni siquiera el problema de la andina, no es problema ni de Toledo, ni de Alan García, ni de Ollanta, que no hicieron ni mierda por esto, se ocupa de los venezolanos, ¿no? actualmente varios diputados, Menos el Congreso, sí, peor varios todavía. diputados, varios alcaldes están tomando esto como de tendencia para promover sus campañas Claro, políticas. O sea, es muy fácil que un chivo expiatorio cargarse contra él y hacer así campaña a favor de uno. Cuando uno se opone a lo que supuestamente es la causa de la criminalidad, uno se bueno, ¿no? pero O ellos sea, dicen, todo aquel que se opone a los venezolanos, entre comillas, se opone a la criminalidad y es el bueno. Eso es falso, es una generalización totalmente ilógica. Es el que cae en esa trampa política está siendo manipulado, así como los nazis manipularon al pueblo alemán en contra de los judíos. hay un juego de ajedrez. Yo siempre converso con mi esposa, a veces un juego de ajedrez, o en este caso que se están dando, se están moviendo las piezas al lugar equivocado. Sí, correcto. O sea, se están moviendo las piezas al lugar equivocado. Y de forma equivocada, o sea, no se están Sí, respetando que el peón avanza de uno en uno, que cada va, claro. o sea, se está jugando como se quiere, no, no hay reglas en ese juego. O sea, esto está desbordado, el Estado está fallido. No hay reglas y las pocas reglas que se hacen son en busca de intereses propios, ya sea de mafias oficiales o de mafias privadas. Igualmente, la prensa también toma de esto para llenarse de rating, Por pero supuesto, nosotros acá siempre entre amigos siempre tocamos temas que sacan a la persona de su confort. O correcto. sea, Pero lo somos, sacamos de su zona de claro, comodidad y le hacemos ver desde otra perspectiva claro. la realidad. No veamos que hay una crisis total donde el peruano está siendo muy afectado, ¿Claro? pero le están mintiendo a través de la información. O sea, Correcto. a través O de la están información, aprovechando una información parcial de que hay elementos criminales entre los venezolanos para explicar algo que no se explica así, ¿no? que no se explica así. En esa medida no son culpables. Yo quiero hacerte algunas preguntas con respecto a cómo detener la criminalidad. Y voy a ir preguntas por preguntas. Por ejemplo, tú hace un momento, yo sé que tú eres liberal clásico. El Ujú. liberalismo clásico tiene un fuerte o la columna claramente que es gobierno limitado, pero Claro, una también de dentro de este sistema de gobierno limitado se encuentra la justicia y seguridad. correcto. O sea, que seamos real clásicos no significa que no postulemos que el Estado sí debe intervenir para evitar justamente esto, la extorsión, la Ya, criminalidad, las mafias. la gente las está matando, la gente, o La sea, gente, ya el peruano común dice, ustedes, porque he escuchado directamente, el peruano
actualmente mete un tiro en el pie, pero el venezolano va a la A la frente. frente, siempre, claro. Sí, es algo más O sea, fuerte, más radical. es algo más radical. Ya aquí Pero no solo estamos, son venezolanos, también hay sí, colombianos, muchos, pero en el tema este es de la tendencia actual, que culpables. el chivo expiatorio es el venezolano y Claro. todos están dentro de ese saco. Eso es muy conveniente para ciertos sindicatos que quieren sacarse de encima la competencia de los venezolanos que benefician al Perú. O sea, la competencia de más venezolanos beneficia al Perú porque crea más producción de esa gente y que abarata y reduce los precios y el nivel de vida para la gente. O sea, todos nos beneficiamos de la mediación. Claro, exacto. Pero, claro, qué mejor aprovechar la excusa de la criminalidad para quitarse encima estos sindicatos de esa competencia, Y ¿no? no, y antes de hacerte las preguntas, esto es las consecuencias de un país comunista. Venezuela, date cuenta que cuando está pasando una crisis, un país de tan Tú ves que en índole, Venezuela también hay mafias claro, y grupos paramilitares que meten tiro de frente, ¿no? claro, exacto. Y Es parte de un Estado fallido, invadido por socialismo, disputado por claro, mercantilismo. sí. El Estado fallido entre mercantilismo y socialismo lleva a este A desorden. este desorden. El Tren de Aragua, han surgido bandas criminales Y lo impresionantes impresionante es que esto es algo que se está generalizando en todo el mundo. O en sea, todo el mundo, sí. el mundo, a través de esta peste del socialismo que se está propagando, ha olvidado que el Estado, su función es justicia y seguridad. Se dedica a miles de cosas, menos a lo que debería hacer. La ONU propone miles de cosas, que son la unión de los Estados, y se olvida que lo principal es seguridad, no guerras, justicia. Justicia. Tú eres liberal clásico, justicia y seguridad. Eh, actualmente en este sistema, porque los liberales clásicos, unos sí y otros no, Mm, están a favor del libre porte de armas. correcto, correcto. Dentro de este sistema, ¿tú Mm. crees que sería justo promover ley en el Congreso para aprobar la autodefensa a la vida a través del arma? Existen esas leyes. Lo que hay que hacer es desjudiciar, descriminalizar la autodefensa. O sea, existen leyes, y el Código Penal lo permite, la autodefensa. Den- Pero el problema es que cuando uno se defiende, le cae encima una serie, que son interesadas, quieren extorsionarte, una serie de penalidades que te hacen temer autodefenderte. Prefieres serte asaltado que defenderte, porque el problema después es quizás te defendiste de un robo, pues te vas a la cárcel ya, por 7 estamos años. hablando de un... Entonces, lo que debe hacerse de este Congreso, pienso yo, no es tanto este, promover el uso de armas, que eso ya está autorizado, hay mecanismos de Sí, usar pero es armas. muy Lo que limitado. debemos promover es la despenalización del uso de la autodefensa. Ya, estás tú por el medio de tu casa paseando. Viene una persona, como comúnmente se están dando los asaltos y las extorsiones. Viene una persona en este caso en una moto y viene con un arma y te apunta, ¿verdad? Y da la espalda y tú tienes un arma y, y te defiendes, o sea, le das, Lo ejecutas. lo ejecutas, o sea, Te etc, defiendes y ¡pum! Lo lo ejecutas. matas. Así de simple. ¿Tú crees que deberían despenalizar eso para que la gente empiece a proteger su vida? De hecho, deberían Pero eso funciona. quitarle las penas de investigación, de cárcel a la autodefensa. Ju- Y es más, inclusive si la defensa es desproporcionada, pues la ley peruana implica que tú te debes defender de manera proporcional al ataque. Eso es una insensatez. O sea, si alguien viene con un cuchillo, yo no voy a dejar mi arma de lado y defenderme con un cuchillo. O sea, evidentemente, cuando yo me defiendo, tengo que asegurarme, si soy el civil y soy el que actúa el bien, el que defiende su derecho, tengo que asegurarme de ser superior al criminal. Entonces yo tengo que tener una mejor arma, una superior arma que el criminal que me ataca con un cuchillo, ¿no? O sea, en otras palabras, igual la policía. La policía no puede estar, hoy en día está amedrentada porque tiene que defenderse en proporción a las armas usadas. O sea, si el criminal viene con un cuchillo, el policía dice, disculpa, tengo que dejar mi arma de lado, tengo que sacar un cuchillo para defenderme. No, pues, Ilógico, evidentemente el policía tiene un arma contraproducente. superior al criminal, porque para eso está llamado para imponer el orden. Pero dentro de 11 millones de habitantes, con un estado y con es una ciudad que prácticamente está viviendo un proceso de anarquía, ¿tú crees que en este momento es clave de despenalizar el libre porte de armas o se necesitan hacer otras reformas más? Evidentemente, tiene que ir acompañado de una reforma a la policía y la justicia. O sea, de nada sirve sacar las leyes si la justicia sigue igual de corrupta
y la policía sigue igual de corrupta que hoy en día, ¿no? Hay elementos Perfecto. muy loables dentro de la policía, hay elementos muy loables dentro del Poder Judicial, pero la tendencia es una corrupción putrefacta. Putrefacta. Entonces, bueno, O sea, hay otra pregunta, y esta pregunta también creo que un liberal clásico, te muchos la pongo así, prueban. el Poder Judicial, todos estos líos que hay en el Congreso, es dos mafias, dos grupos de poder que se disputan el control del Poder Judicial, que se disputan el control del Poder Ejecutivo. Y esas mafias están tumbándose uno al otro sus representantes. Él pone, después yo saco y lo pongo, están disputando. Claro, Todo eso a costa de qué? A costa de una justicia general para todos, que sobre todo beneficiaría al común ciudadano y que por ser esta una disputa política perjudica al común ciudadano y permite examinar de estos malos elementos putrefactos también las mafias privadas. Por eso yo digo, las mafias legales están en incompetencia con las mafias privadas. en base al chivo expiatorio de Venezuela, y bueno, con lo que comentas tú Es, con es, con estas dos mafias, esto, el de culpar a los venezolanos es un efecto de distracción. Te distracción, entretienen para que tú hables de los venezolanos, la migración, claro, sí. la ley de extranjería, y te distraen del punto de fondo, que es la seguridad, La seguridad, y hacer algo el respecto a la seguridad. aumento, porque quiero ir por parte, el tema ya me explicaste ya el tema del libre porte de armas, reduce un índice de inseguridad Claro. en este caso de la O sea, delincuencia, que, pero no es el todo. Necesitas también, creo que un estado de seguridad fuerte, claro, y tú me explicabas desde un inicio que hay muchas funciones que tiene el Estado en la cual prácticamente como Ministerio de la Cultura, otros ministerios, que en realidad, Ministerio de Medio Ambiente, o sea, necesitamos un cuerpo de seguridad más amplio claro. para poder mantener el orden. Entonces, Sobre todo, ¿qué ha traído eso? Se ha triplicado el presupuesto, el presupuesto de educación. ¿Hay mejor educación? No, no hay no. mejor Entonces, educación. no hay efecto de ese hipertrofiado Estado. Y se quita recursos a lo esencial, seguridad y justicia. Y lo más tremendo es que el policía actual Tienen se ve miedo de defenderse. No es posible que el policía esté comprándose con su propio peculio, con su propia plata, los chalecos antibala, porque lo que han comprado los generales es una porquería que no lo defiende. O sea, es tan corrupta la policía que los chalecos antibala que consigue no sirven, están sobrevaluados y no lo defienden, no lo protegen a la policía. Y el policía tiene que sacar de su bolsillo para comprarse su propio chaleco antibala. Me saco el sombrero ante esos policías que velan por su seguridad, tratan de defendernos. Lo que está corrupto es la punta de esa policía. la punta de esa policía. Si no hay orden de arriba abajo, nunca hay orden. Otra pregunta, para controlar, porque hay muchos que están hablando ahorita sobre el milagro Bukele, antes de entrar al milagro Bukele, para ver si en realidad es un milagro, porque he visto varios temas, en este caso de los canales aún de Visual Poli y Visual Mm, Economic, y hablan totalmente que Bukele es un socialista demócrata, mm, socialdemócrata, pero bueno, es otro tema. Con respecto a lo que está pasando actualmente acá en torno a lo que es la criminalidad con respecto a mm. los venezolanos. ¿Qué opinas de la pena capital? ¿Sería justa o se puede dar en un gobierno aplicarla para limitar la maldad Mira, dentro de este contexto, dentro de este marco jurídico putrefacto, como tú lo has explicado, con respecto, ¿será que te entiendo la pregunta. pueden morir personas inocentes si Te entiendo la pregunta. Te entiendo la pregunta. se aplica? Mira, en principio ético, es lícito que el Estado aplique la pena de muerte. Pero ese principio ético se debe aplicar en el contexto histórico, con una teoría histórica, una teoría política que contextualiza el principio ético. Y dado el contexto histórico del Estado peruano y el uso histórico de la pena de muerte en el Perú, yo recomendaría no sacar esa ley, porque se puede muy fácilmente pervertir para eliminar a los opositores políticos y a gente que realmente no es criminal, sino que se persigue política o ideológicamente. O es decir, que tú para poder aplicar esta ley, primero tendrían que haber reformas Tendrías que política, limpiar el Poder económica, Judicial, limpiar el tendrías que eliminar, Ejecutivo, limpiar descentralizar, o sea, claro, como América, como Estados Unidos. claro, y eso, que América está en camino para la perversión, Claro, sí, o sí. sea, como América hace 80 años,
ahí hacia sí se lo América. acepto, pero la América actual está podrida. Podría. No, en este contexto histórico me opongo radicalmente a la pena capital porque Morirían muchas personas como inocentes. liberal yo protejo la vida de los inocentes. Solo aplico la fuerza coercitiva cuando se usa la violencia, el daño físico contra los inocentes. Y se presta a que se use la fuerza del Estado aplicada a inocentes. Prefiero la alternativa de la caída perpetua, que puede ser revertida con otro gobierno, ya sea por una decisión del juicio o ya sea por un indulto o una amnistía, a la pena de muerte, que es irreversible. Una vez que lo ejecutaste al criminal, por más que se resulte preso inocente, ya no puedes revivir. Entonces, por razones históricas y de contexto político y de contexto de la descomposición del Estado peruano, me opongo a la pena de muerte actualmente en Perú. ¿Qué opinas de el milagro Bukele, según el milagro Bukele, Mira, el milagro Bukele sobre la hay que delincuencia? limitarlo al uso de la policía para controlar la criminalidad. En esa parte sí es un milagro. El problema es que usas ese milagro que a todos satisface para imponer otras políticas que son ya, como eres popular, te dan carta blanca, te nombran monarca, porque salvaste el Perú, Fujimori, porque salvaste el país, Bukele, y te dan carta blanca para imponer cualquier estupidez desde tu punto de vista, porque ya eres el rey y puedes hacer lo que quieras. Lo mismo pasó en el Perú, o sea, después del caos terrorista, Fujimori nos salvó del caos terrorista, ya no pensamos, ya creemos que el rey gobierna, el rey bueno absoluto, y aplicamos nuestra responsabilidad de controlar el Estado, de controlar el uso de la violencia. Eso es lo que está ocurriendo con Bukele. Ha hecho un milagro de pacificar el país, que está bien, pero está usando esa bonanza de popularidad para imponer leyes y políticas totalmente perversas y que Eh, van a llevar al país, a su país, a la decadencia, ¿no? a la decadencia, Quizás sí. con orden, quizás con seguridad, pero decadencia. En la Unión Soviética también no había criminalidad en las calles, pero una decadencia total económica, ¿no? Entonces, con lo que estamos conversando en el tema, en sí, en realidad, esto del venezolano que está en tendencia actualmente como el extorsionador, como la persona que ha El llegado al sicario. Perú, Mm, que, por ejemplo, ha cambiado las cosas, mm, que la delincuencia o el Perú está empeorando mm, por culpa de los mm, venezolanos, o que no hay mucho trabajo porque los venezolanos nos están mm, quitando el mm, trabajo. Todo esto lo ha tomado la prensa, los medios, los mm. politiqueros, para hacer, o sea, un proselitismo en base al error, Claro, en base a la mentira, para tapar los asuntos reales. te lo pongo así. Saquemos a los venezolanos a Perú. ¿Ok? ¿Solo con ese hecho va a cambiar la criminalidad? No. Va a seguir porque el peruano aprende rápido y aprende mal rápido. Entonces va a haber criminalidad también, aunque se hagan los venezolanos. Porque el peruano ha aprendido que el Estado peruano es fallido, que el Estado peruano permite la trampa, que el Estado peruano permite la corrupción. Es más, si no te corrompes, si no usas la trampa y no usas la extorsión, estás atrapado en un nivel bajo. Entonces, el mismo sistema te obliga a ser criminal, ya sea un criminal empresario de cuello blanco, evitar impuestos, sacarle la vuelta al Estado, o un criminal que usa pistola y que asalta a la gente, ¿no? Y un criminal que está en el Parlamento que usa el poder del Estado para sacarte los impuestos. Kurt, una de las cosas que siempre me ha gustado de ti es que tú eres un hombre muy sencillo, en realidad, pero tienes una trayectoria, o sea, tú conoces de idiomas, conoces el alemán, conoces Mm, el inglés, hablas el español, tienes una carrera de economía, un técnico de teología, por ejemplo, conoces la economía austriaca, política conservadora, o sea, tú puedes tener un criterio amplio de lo que está pasando acá en el Perú. Tú puedes ver que el problema base es esta politiquería que Este tiene problema, años, este problema de economía política, ¿no? Es sí, mi especialidad. O sea, yo no puedo evaluar policialmente, no puedo evaluar militarmente, ni tampoco desde el punto de vista de seguridad, de inteligencia, el problema. Ese no es mi campo. claro, sí. Desde el punto de vista de economía política, ese es el Pero problema puedes de dar un fondo. análisis y Claro, puedes opinar que, claro. claro, que con conocimientos, porque, Evidentemente, desde mi claro, campo, yo veo que esa es la causa de economía sí. política económica, ¿no?
pero sigue el bucle, Kurt. O sea, yo veo que, o sea, muchos políticos están y conocen las ideas liberales, pero no las aplican. Bueno, no les interesa aplicarlas. Se han subido a la ola de Milei, pues es popular, lo Pero vuelve veo, tendencia, pero no lo aplican pues no les interesa porque tienen intereses en que el sistema mercantilista, donde ellos se benefician controlando el Estado a su favor, a sus grupos, con eso ellos ganan. No les interesa cambiar radicalmente el sistema a favor de todos los peruanos, sobre todo del peruano silencioso. Les interesa solo sacar leyes a favor del bullero, el que tiene bulla política, porque ellos son sus clientes. Porque el sistema liberal clásico te lleva a un estado donde no interesa quién mierda está en la política. A tal punto que en Suiza casi nadie sabe quién es el presidente. Esa es la meta. Que nadie sepa quién es el presidente, porque no interesa quién es el presidente, porque todo funciona por sí mismo. quiere decir que tú, bueno, lo que te estoy comprendiendo es que son personas que están es porque están Interesada en mantener el sistema como está. para mantenerse con ingresos, dineros, Para, privilegios. para lucrar, ya sea económicamente o ya sea con el goce del poder, el privilegio de ser poderoso. El privilegio de ser Eso también es poderoso. una seducción de la gente, ¿no? Quizás no quieren plata, pero quieren ser los poderosos, los que deciden, los que manejan. ¿Cómo tú tomarías a partir ahora en adelante con todo lo que está pasando? ¿Cuál sería tu perfil como economista, como estudioso de la política conservadora, con respecto a explicarle a partir ahora en adelante a la gente esta situación actual? Seguir haciendo lo que estamos haciendo tú y yo y en otros programas, explicar, o sea, sacarle el velo a la gente y hacerlo ver con sentido común, que es lo menos común, a la gente la realidad, ¿no? Hay que dotar a la gente un poquito de realismo y quitarle el velo ideológico, el velo y lo ideológico socialista que tiene, que les hacen ver todo en términos de contradicción de clases. Hay sí dialéctica, hay sí competencia neoclásica, podemos decir, o clásica o de mercado entre el grupo de poder, pues no es entre clase y clase, entre proletarios y empresarios. Dentro de los empresarios hay competencias del grupo. Dentro de los sindicatos hay competencias de los sindicatos. Eso es lo que no entendía Marx. ¿Por qué no hay una conciencia de clase? Pues no, la realidad es que la gente compite, no está unida por la clase. La realidad es que hay una sola lógica que une a los burgueses y a los proletarios. No hay una polilógica donde el burgués piensa mal y el proletario tiene la lógica inspirada por Dios o por el materialismo histórico. Hay una lógica que nos une a todos en base a la cual podemos postular una forma de gobierno, una forma de convivencia pacífica, mutuamente beneficiosa, donde no nos rompamos la cabeza, ni nos extorsionemos, ni nos matemos unos a los otros. ¿Tú estás de acuerdo entonces que se eliminen todos estos ministerios ineficientes que no aportan a la ciudadanía y que se invierta en la seguridad para controlar la problemática que estamos viviendo en el Perú? Correcto, estoy de acuerdo. Seguridad y justicia también, ¿ah? Justicia también. Seguridad y Seguridad sin justicia. justicia tampoco es lo adecuado. Debe haber una seguridad que sea justa. No podemos meternos a la cárcel si que no hay justicia que sabe distinguir entre criminal y inocente. No puedes innovar la seguridad, como ha hecho Bukele, si no innovas y reformas la justicia. Lo que ha hecho Bukele es una solución parcial a la criminalidad. Se puede salir él y puede cambiar todo. Claro, el que decide la justicia es Bukele, por eso que dicen que es un socialista. Porque ha corregido el tema de la seguridad, pero sin la justicia, esa seguridad puede ser abusiva. Abusiva. Claro. Bueno, profesor, desglosamos un poco el tema del chivo expiatorio, el venezolano. Correcto. Una Ya, cuestión de justicia también con los venezolanos, ¿no? sí, ya, por ejemplo, con 7 años que tengo acá, yo con un hijo peruano me siento en Ya parte estás en el peruano. Perú con tu hijo. Sí, y quiero hablar estas cosas porque en sí el problema no es el venezolano. En sí Exacto, el problema exacto. no es ni siquiera, o sea, hay un problema de fondo, Claro. que es un problema que el Estado, el estatismo, está tomando muchos trabajos que no le competen, le está tomando Correcto. muchas posiciones que no le competen. Entonces, Te lo sí, pongo así. Si que la justicia y la seguridad funcionara, no habrían venezolanos en la cárcel. Ahora predominan los extranjeros en la cárcel. Pero porque la justicia y la seguridad no hacen su tarea. Si la seguridad y la justicia hicieran su tarea, no habría venezolanos que se atrevieran a hacer lo que hacen. Ni peruanos, claro, ni colombianos, ni ninguna otra persona.
la prensa chicha se toma de esto. El Estado chupasangre sigue sacándole los impuestos a todos los Y peruanos y a los probablemente las venezolanos. coimas a los ciudadanos que están en la cárcel. Y bueno, también entonces vemos todos estos factores que en realidad no se están ellos dedicando a lo Considerando. que debe ser. Sí. Entonces, bueno, televidentes, como siempre aquí entre amigos, le dedicamos, bueno, un feliz día y nos vemos la próxima semana con profesor Kurt Nodi y El con mi profe Toret persona o el loco Kurt, como quieran. José Mata. Hasta luego, amigos. Saludos, amigos.